estimados maestristas en gobiernos regionales y locales. Soy el profesor Humberto Leceta Gálvez, quien va a desarrollar durante las próximas 4 semanas el curso Gobiernos Regionales. Me he encargado a la Escuela de Gobierno y Planificación ofrecerle esta materia, que por cierto, como me dijo el director, era inédita en la currícula universitaria del Perú. Lo he dictado en maestrías y diplomados, en diplomados, más no en una maestría como la actual. El curso tiene cuatro temas. Uno de ellos es el que vamos a explicar ahora, la descentralización y gobiernos regionales. La segunda es sobre órganos y estructura y funciones de los gobiernos regionales. El tercero se refiere a todo lo que es la gestión regional, y la última dedicada a la planificación, a inversión y la presupuestación regional. ¿Cuáles serían los objetivos de este curso? ¿No? Y particularmente de esta semana. Examinar conceptos aplicables al proceso de descentralización que ha venido aplicándose pues en el Perú, no de ahora, sino desde 1933, por decir una fecha. Y de modo particular, eso sí, en los gobiernos regionales, para entendernos, si se puede, de un modo unívoco respecto a estos conceptos. El segundo objetivo sería vincular estos conceptos en su aplicación a los gobiernos regionales. Y en eso espero que ustedes, en los trabajos aplicativos, puedan detallar, puntualizar, esclarecer estos conceptos en el ámbito de su trabajo. Finalmente, explicar los alcances de cada concepto, por ejemplo, competencias, por ejemplo, gobierno unitario descentralizado, por ejemplo, competencias exclusivas, competencias compartidas, planificación regional, planificación concertada regional, etc. Explicar entonces los alcances de cada concepto, con miras a ser utilizados no solamente en el curso, sino posteriormente en cualesquier análisis, seguimiento y evaluación del desempeño, en este caso, de los gobiernos regionales. ¿Cuáles serían los objetivos actitudinales que buscaríamos en ustedes sean alcanzados? Discutir de manera positiva acerca de las ventajas de contar con un lenguaje conceptual unívoco, en este caso sobre el proceso de descentralización vinculados a los gobiernos regionales. Y, en segundo lugar, plantear aspectos prácticos sobre la descentralización en los gobiernos regionales. Veamos el primer punto de la clase que vamos a dedicarnos este sábado y domingo próximo. Repito, la clase se refiere a la descentralización y los gobiernos regionales. Vamos a hacer un vínculo, ¿no?, entre lo que se entiende por generación y cómo es aplicable en el caso de los gobiernos regionales. Entonces, el primer punto es examinar lo que ha sido pues, un asunto negativo para el país, que es el centralismo, y cómo ha habido respuestas de descentralización en el pasado. Sobre este asunto, sobre este tópico, en consecuencia, en primer punto va a ser de dedicarnos a hablar sobre el centralismo, digamos, desde antaño, ¿no?, decimonónico, del siglo XIX, y que ha ido transitando por el siglo XX y llegar al siglo XXI. Pero a la vez de mencionar este porfiado y negativo centralismo, esfuerzos de descentralización en el pasado. Y en especial a los 3 modelos de descentralización que se han ejecutado entre 1933, con la Constitución de 1933, hasta 1979, en que aparece
un nuevo diseño de descentralización en aquella penúltima constitución que hemos tenido y que precisamente se instaura las regiones. El segundo tópico de este primer asunto que vamos a ver el sábado será entonces ver brevemente la regionalización de la Constitución del 79 y contrastarlo con lo que dijo originalmente la Constitución del 93. No la reforma de 2002, sino la originalmente. Cómo se parecen, pero cómo fue incumplido. Y finalmente este primer asunto se cierra con lo que llamaríamos los mandatos de la Constitución del 93, o sea, la que aprobó la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente Democrático, y luego cómo fue reformado esos mandatos durante el año 2001 y 2002, y cómo se han expresado posteriormente en la Ley de Bases y de modo particular en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y otras normas en orden electoral, en el orden financiero, en el orden de proyectos, etcétera, etcétera. El segundo tópico que vamos a ver este sábado será el relativo a los principales ítems sobre la descentralización que rige, repito, desde la reforma constitucional de 2002 y la sanción de una serie de leyes que han ido haciendo viable estos mandatos constitucionales y en este tránsito de 10 años. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la descentralización? ¿Cuáles son sus principios que la fundamentan? Las dos estrategias, las dimensiones múltiples de la descentralización, las dos vías de la descentralización que es la regionalización y la municipalización. La misión de los gobiernos centralizados, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los fondos que dan soporte a este proceso, las etapas en que ha transitado y que faltan todavía por pasar, y tres temas fundamentales que son la participación, la planificación, el presupuesto y las inversiones. Otro acápite fundamental que vamos a tratarlo probablemente el sábado o comenzando el domingo es el relativo a este crucial asunto de lo que tenemos como régimen político de gobierno unitario descentralizado. De esto habrá que hablar muy claramente sobre la naturaleza política y jurídica de este concepto unitario, gobierno unitario descentralizado. Esto que parece un eufemismo nos debe llevar a nosotros a tener precisiones para no hacer aventuras de descentralismo extremo, como algunos han pretendido, algunos presidentes regionales, incluso de Puno y otro de Cajamarca me parece, de haber querido andar por otra orilla, más allá de ese espíritu político y jurídico del gobierno unitario generalizado. Han querido ir a la orilla de la federación, como hoy día Cataluña quiere en España, ya no ser una comunidad autonómica, sino ir a un paso más allá a ser Estado federal. ¿De esto se trata? No. Entonces vamos a examinar cuáles son estos órganos de gobierno descentralizado, del gobierno unitario descentralizado. El Estado es uno e indivisible, lo fundamentaremos. El gobierno es unitario, dice la Constitución, representativo y descentralizado, según el principio de la separación de poderes. Finalmente cerramos este tercer punto de la jornada sabatina y dominical, el referido a la autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia de estos gobiernos centralizados. Repito, los gobiernos regionales y locales concordados con el gobierno central o nacional. El cuarto asunto de esta primera unidad de enseñanza del curso es referido propiamente al gobierno regional. ¿Cuál es su naturaleza política y jurídica? Algo ya hemos adelantado en el punto anterior. Gobierno descentralizado en el Estado 1. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su misión? ¿Y cuál es su estructura orgánica? Los tres órganos que lo constituyen y definirlos. Los consejos regionales,
las presidencias regionales y los consejos de coordinación regional. Que eso lo veremos en la siguiente clase. Bueno, y otro punto esencial, siempre buscando la relación gobierno regional con la descentralización y la integración dentro del proceso nacional, ¿no?, de reforma, es el vinculado con las relaciones que se establecen entre el gobierno nacional o central, como se entendía anteriormente, y los gobiernos regionales y locales. Así, el título octavo de la Ley de Bases de Descentralización, una ley más que orgánica, ¿no?, una ley basada en la Constitución, prescribe con claridad las relaciones que se deben establecer entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, para que cada uno no se orille, sino se centre en estos mandatos, señalando que estas relaciones son esencialmente de coordinación y de cooperación, no de antagonismo ni de conflicto. Otro asunto de las relaciones es el relativo a la regulación entre el Congreso y los gobiernos regionales. Hoy, por ejemplo, se oyen voces que algunos presidentes regionales no quieren pasar por el tamiz de la información y la evaluación de las comisiones ordinarias o extraordinarias que tiene el Congreso. El Congreso es el órgano político que fiscaliza y audita todas las gestiones, no solamente el gobierno central, no solamente los ministerios, ni el Poder Judicial, ni la magistratura del Poder Judicial, todos. ¿Por qué se van a poner al margen los gobiernos regionales? Este asunto lo veremos. También prescribe en esta ley de bases de descentralización las relaciones entre los gobiernos regionales y los organismos internacionales. Finalmente, la coordinación con las municipalidades desde los gobiernos regionales. Bueno, hay otro asunto importante que hay que tener en cuenta, que es lo que llamaríamos la conformación de regiones. Hoy, las regiones o los gobiernos regionales son igual al departamento, pero mañana tendríamos que ir, no en los próximos 5 años, sino quizás en los 10, a formar regiones mayores a los departamentos, que se justifiquen. ¿Ustedes creen que se puede justificar una región como Moquegua, como Tumbes, como Tacna, solos? No. Entonces, la Constitución y el acuerdo político es mañana formar regiones, ¿no? Pero regiones, unos dicen macro regiones, pueden ser 4 o 5, otros pueden ser 8, pero no 26 como hoy en día. Bueno, hay que ver cuál es el régimen de Lima metropolitano, y el futuro que sobreviene a futuro. Tengan ustedes muchas gracias y los espero el sábado para desarrollar estas ideas.